Bueno, llegamos a la última parte que es la implementación de Prophet, ¿sí? Y esta implementación la vamos a hacer sobre datos de temperatura mensuales desde 1880 hasta 2021. Como siempre les dejamos el link para acceder a los datos. Son datos de Estados Unidos, ¿sí? Los pueden encontrar en el NCC porque la verdad que es el dataset histórico más completo que hay disponible, ¿sí? Así que tomamos una pequeña región de Estados Unidos, tomamos estos datos anuales desde 1880 hasta la fecha y esto es muy bueno porque vamos a estar mirando la estacionalidad anual y además podemos tratar de validar esta idea de que la temperatura del mundo está creciendo y que los datos, digamos, de temperatura están mostrando una tendencia creciente. Vamos a ver si Prophet es capaz o no de captar esta tendencia. Como siempre, el dataset está en S3, ¿sí? En un bucket en la nube de UMAI, se llama Monthly Temp. Vamos a ver las primeras 10 filas, son desde primero de enero de 1895 hasta el primero de octubre de 1895, ¿sí? Y la I es la temperatura en grados Fahrenheit. Los últimos datos vendrían a ser estos, que llegan hasta el 1 de julio de 2021, ¿sí? Y para armar las predicciones a futuro, vamos a tratar de predecir un único data point por año, porque queremos expandirnos, digamos, hasta el futuro bien lejano, no nos importa tanto el tema mes a mes, ¿sí? Y vamos a querer predecir para el 1 de enero de 2021 hasta el 1 de enero de 2090, ¿sí? Si no informamos ni mes ni día, Pandas va a rellenar el mes y el día con el default de 1, así que vamos a estar prediciendo para, digamos, todos los eneros hasta 2090, ¿sí? Vamos a poner acá mes igual a 1. Veamos entonces que vamos a instanciar, para generar el modelo, instanciamos Prophet y lo almacenamos en esta variable m. En este caso no le estamos pasando ningún parámetro, pero en este punto donde lo instanciamos sería el lugar para pasarle hiperparámetros si quisiéramos modificar el default, ¿sí? Vamos a entrenarlo, vamos a darle fit train al conjunto de train, vamos a usarlo para predecir ese data frame que habíamos armado para el futuro, ¿sí? Con todos los eneros desde 2021 hasta 2090. Vamos a concatenar también los datos, digamos, con el conjunto de entrenamiento y el conjunto de predicción para tener toda la teoría de tiempo larga desde 1880 hasta 2090, que va a ser la última fecha para la cual queremos predecir. ¿Sí? Y vamos a usar esta función de Prophet Plot Components para verificar los distintos componentes. Entonces, por un lado tenemos la tendencia, ¿se acuerdan esa tendencia que era piecewise? ¿Sí? Encontró de alguna manera 4 tramos, ¿sí? En un primer tramo crece, en el segundo crece, después baja. Y vamos a notar que el último tramo, que empieza más o menos en 1970 hasta la actualidad, la realidad es que crece a una velocidad, digamos, más alta, o sea, tiene una pendiente bastante más marcada que lo que eran las pendientes en el pasado. Y bueno, justamente esto coincide con la sociedad de consumo, ¿no? Y el momento en que empezamos a relacionarnos de otra manera con la Tierra, así que es lógico ver que en este momento, o va acorde a las teorías sobre cambio climático, ver que en este momento empieza una tendencia creciente que por el momento no se termina. Y lo que es la estacionalidad, como se imaginarán, los meses de alrededor de enero, como noviembre, como febrero, son de temperatura más baja y tenemos una temperatura mucho más alta durante julio y los meses alrededor del verano, ¿sí? Esto es más o menos la estacionalidad que esperaríamos ver a lo largo
del año, ¿sí? Muy cálido en verano y más frío en invierno. Obviamente este es el hemisferio norte, ¿no? Entonces, vamos a plotear los pronósticos, ¿sí? Para el mes de enero y a compararlos con los meses de enero de nuestro dataset, ¿sí? Y como vemos, hay una especie de tendencia creciente de los datos hacia el futuro. Y ahora vamos a hacer una optimización de hiperparámetros, ¿sí? Y vamos a modificar algunos de los hiperparámetros que vienen por default. Entonces vamos a probar el valor default y algún otro valor un poquito más hacia el extremo, ¿sí? ¿Qué significa el Change Point Prior Scale? Bueno, básicamente este parámetro digamos, un desvío estándar que nosotros suponemos para poder calcular una distribución de probabilidad, ¿sí? Ese nombre prior viene de la estadística bayesiana. Nosotros incorporamos una cierta información que llamamos a priori, o sea que son supuestos, en realidad información, digamos, que nosotros inyectamos para poder calcular determinadas distribuciones. Que nos llevan a poder calcular otros cálculos matemáticos. En este caso, Prophet va a estar calculando transformadas de Fourier, ¿sí? Un concepto que no hace falta en este momento verlo en detalle, pero ténganlo presente porque es muy importante para todo lo que tiene que ver con procesamiento de señales que tienen este tipo de oscilaciones. Entonces tenemos un prior para los change points. Cuanto más alto entre comillas, desvío, más flexible es el modelo, más estamos posibilitando que el modelo overfitee, ¿sí? Y lo mismo para la estacionalidad. Y además la estacionalidad puede tener un efecto, digamos, constante o puede tener un efecto multiplicativo sobre la tendencia. Decir que tiene un efecto multiplicativo vendría a decir que, por ejemplo, las estaciones son más extremas, ¿sí? Que cada vez afecta más el hecho de ser enero o el hecho de ser julio a la temperatura final. Así que también vamos a estar probando estos dos parámetros. Entonces vamos a usar la librería IterTools para generar todas las posibles combinaciones de estas listas de parámetros que tenemos adentro del diccionario. Y con esto vamos a generar todos los posibles diccionarios de hiperparámetros que se pueden con estas, digamos, 7 posibilidades, ¿sí? Y vamos a ir guardándonos los errores absolutos promedios. Entonces, vamos a usar cross-validation, ¿sí? Y en ese sentido necesitamos decir cuánto es el nivel mínimo de datos que queremos tener para empezar a hacer cross-validation, ¿sí? Vamos a plantear esta fecha mínima como el 1 de enero de 1980. Y vamos a usar un period de aproximadamente 10 años y un horizon de aproximadamente 5 años. Entonces hacemos adentro de un sencillísimo loop por todos los diccionarios posibles de parámetros, ¿sí? Usamos esos diccionarios y después con estos dos asteriscos los desempaquetamos y se los pasamos como parámetro a Prophet. Hacemos cross-validation y nos quedamos de todas las métricas que se calculan, porque se calculan todas, ¿sí? Que tenemos en esta variable de FP, vamos a quedarnos exclusivamente con el MAE, ¿sí? Vamos a guardar todos esos resultados del tuning de hiperparámetros en un data frame y vamos a quedarnos con el que tenga el mínimo error absoluto promedio. Entonces vamos a mirar cuáles son los mejores parámetros. Básicamente esto nos está diciendo que los parámetros por default eran los mejores, ¿sí? Para el seasonality y el prior scale. Perdón, en el prior scale sí y en el seasonality, en este caso, bueno, en este caso tomó un valor un poco más chico.
y que efectivamente el mejor modo para la estacionalidad es multiplicativo. ¿Sí? Esto quiere decir que a medida que la tendencia avanza, ¿sí? Y crece, el efecto de las estaciones es cada vez más fuerte sobre la predicción de la temperatura. Así que bueno, todo esto nos lo está pudiendo decir Prophet. Fíjense que lo usamos de una forma mucho más descriptiva que predictiva, pero bueno, es uno de los posibles usos y justamente los datos de temperatura son útiles para ver esto porque se ve muy claramente la estacionalidad. Así que bueno, muchas gracias y cualquier duda, acuérdense, nos pueden preguntar por Slack.